Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con el Tanaj, con la Biblia judía, desde el mismo lugar de los Hechos, en busca de relatos bíblicos o incluso capítulos enteros. Lo que vemos aquí detrás mío es el Emek Israel, el Valle Jezreel al norte del país. El Valle Jezreel es el valle quizás más importante de todo Israel y de todo el Medio Oriente, ya que es un valle que está en el llano y que comunica con facilidad el este con el oeste, desde el valle de Jordán al este del país, con el Yam HaGadol, con el mar Mediterráneo, en la costa occidental del país. Por todo el resto del país, por todo el resto de Israel, por todo el resto de la tierra prometida, el paso entre el este y el oeste es dificultoso porque hay montañas, porque hay cordilleras de montañas rocosas que dificultan y a veces incluso impiden o impedían el paso de ejércitos o de caravanas que querían transportar mercadería, ya sea los que venían desde el este, las caravanas de camellos que venían desde el este con mercaderías, o las potencias que venían de los países nortes, de la Mesopotamia y demás, que tenían que transitar por aquí rumbo a los puertos que hay en el mar Mediterráneo, como siempre les vengo contando, o la gran tierra de Mitzrayim, de Egipto al sur, que toda la historia fue rica y hacia ahí querían llegar las mercaderías o también los ejércitos. Por eso este valle es de suma importancia, y lo que voy a hacer hoy va a ser relatarles unas cuantas batallas a grosso modo que hubo aquí por este valle, también incluidas las de Israel, para luego continuar con el relato de la semana pasada de En Gedi sobre Shaul. El rey Shaul, el primer rey de Israel, les conté que había dejado de perseguir a David allí en En Gedi y se dirigió directamente aquí. No es que lo dejó de perseguir, hizo acá un recreo entre comillas para tener que enfrentarse con una dura batalla contra los invasores o los filisteos. Les vuelvo a decir lo que yo siempre les digo: filisteos es un término mal usado, una pésima traducción de la palabra plishtim. Plishtim en hebreo significa invasores, y cada vez que el Tanaj nos quiere decir de que llegó acá gente que estas tierras no le pertenecen, que las venían a invadir, se les dice plishtim, se les dice invasores. El que tradujo la palabra filisteos transformó a los filisteos en un pueblo, en algo que tienen una historia común, y es un error. No existe el pueblo filisteo. Filisteos vendría a ser invasores que llegan desde el mar Mediterráneo, cada uno en su tiempo, cada uno en su época, cada uno con su cultura, cada uno con su idioma, y no hay conexión entre los diferentes pueblos entre sí. Empecemos el paseo. Les muestro primero este lugar y después salimos a caminar. ¡Vamos! Durante todo su reinado tuvo que enfrentarse el rey Shaul contra muchos enemigos. Para eso, Dios se había convencido que los hijos de Israel necesitaban un rey como el resto de pueblos que habitaban la zona. Un rey que formara y liderara un ejército, ya que los invasores o los filisteos, como los conocen ustedes, no estaban dispuestos a convivir con su pueblo. Cuando Israel recibió su primer rey, los invasores buscaron la forma de hacerlo rendir junto a su ejército y derrocar su reino. Ya les mostré cómo al principio tanto Shaul como su hijo Jonatán los vencieron e hicieron que desalojen la zona de Michmash. Luego se enfrentaron con otro pueblo invasor en el valle Haelá, ¿se acuerdan? Me refiero a la batalla entre David y Goliat, que también venció el reino de Israel e hizo que el enemigo huya hacia el este. Pero como les relataba la semana pasada, a partir de aquí nació un nuevo enemigo. No para el pueblo, sino para el rey. Un enemigo compuesto por una sola persona, David ben Ishai, a quien comenzó a perseguir por todos lados. Shaul dejó de perseguirlo en En Gedi, como les mostré la semana pasada. Allí terminamos el relato para subir y combatir con más pueblos invasores que habían llegado a la tierra de Israel y tenían intenciones de habitarla en todo rincón posible. Casi al final de su reinado, los invasores decidieron atacar a Israel en el punto más estratégico, en este valle, el Valle Israel.
un valle alejado a los puntos dominados por ellos, que estaban asentados en el llano suroeste del Mediterráneo y también en la zona Shfela. Pero por lo visto, ellos habían entendido la importancia de este pasillo como les relaté al principio. Primeramente, tener control en este valle significaría controlar el pasillo que unía continentes. Y como les dije, el más importante de todo Medio Oriente. Segundo, porque conseguir el control aquí significaría partir a Israel en dos y desconectar a todas las tribus del norte con las del centro y las del sur. Esa estrategia había utilizado Yehoshua bin Nun apenas entramos a Israel en su conquista. Él lo había hecho para que no haya alianzas entre los pueblos del norte y del sur. Ahora, de conseguirlo, significaría que no habría unión entre los hijos de Israel. Y ellos no podrían ayudarse los unos a los otros militarmente hablando. Los invasores, además, podrían aprovechar una debilidad moral que estaba sufriendo el rey y todo el pueblo. Amigos, voy a seguir el relato abajo en un manantial. Detrás mío está el monte Gilboa y lo que para mí es fácil bajar, será también fácil de subir para soldados. Recuerden este dato. Enseguida veremos el agua que corre por aquí, amigos, pero antes les cuento que este valle también tiene su historia bíblica. Aquí mismo luchó Barak y la profetisa Dvora contra los cananeos. También aquí luchó Gidón contra los madianitas. Y otra historia fue durante el reinado de los reyes Omri y su hijo Ahab, quienes solían pasar aquí las vacaciones de invierno. Y en una de esas vacaciones, el rey de Israel, Ahab, cuando Israel estaba dividido en dos, y su esposa Izebel intentaron comprar este terreno que le pertenecía a Nebot. Nebot se negó a venderlos. Se trataba de una prohibición de la Torá vender estas tierras cultivadas, ya que la Torá dice que son tierras que les pertenecen a Dios. Pero Izebel logró conseguirlos al provocar la muerte del simple campesino por lapidación, lo lapidaron al pobre campesino. Bueno, pero esa es otra historia. Volvamos a la nuestra del libro 1 Shmuel, que nos pasa a relatar lo siguiente, y les leo. Vayehi veyamim haem, vayikvetzu plishtim et machanehem letzava leilachem beIsrael. Vayomer Achish el David. Yadua te da ki iti tetze bemachane ata beanasheja. Luego me salteo y dice, Ushmuel met veyaspidulo kol Israel. Vaikbereu berama u beiro. Beshaul esir avot betayeduanim me'aretz. ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו בשונם, ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. El rey Shaul estaba en una difícil situación, imposible. Luego de perseguir años enteros a David, David era ahora soldado del enemigo. Y no era un simple soldado, era el ministro de ejército del rey Achish de Gat, uno de los más poderosos de todos los pueblos invasores. Como leí, la Biblia nos anunció enseguida que murió el profeta Shmuel, quien era la principal fuente de apoyo moral del rey de Israel, y además era quien le otorgaba la fuerza espiritual a través de los años. Los invasores se aprovecharon de la situación y trajeron a sus ejércitos para acampar en Shunem, aquel lugar que estuve el mes pasado, ¿se acuerdan? Debajo de Givat Amoré. Cuando miramos la cordillera de montañas, aquella de Givat Amoré, del otro lado del valle, podemos ver la población que hay del lado este, lo que hoy es, digamos, la ciudad de Afula. Allí se preparó los invasores. Y como respuesta, Shaul reunió a todo su pueblo de Israel para acampar del otro lado, enfrente a varios kilómetros de distancia, en la cordillera del monte Gilboa. Shaul sabía que los invasores poseían carros de fierro y tenían ventaja militar. Sabía que no los podría vencer en un enfrentamiento cara a cara en este valle tan abierto y fácil de transitar. Y es por eso que decidió ubicarse en la altura del Gilboa, para dominar este valle y en caso de enfrentamiento, que sea por lo menos en aquellos terrenos rocosos a los cuales no podrían llegar carruajes. Pero cuando Shaul observó desde su campamento al de los invasores, fue atacado por miedo y ansiedad. ויראה שאול את מחנה הפלישתים, ויראה, ויחרד ליבו מאוד. וישאל שאול באדוני, ולא ענה אדוני.
Gambe Jalomot, Gambe Urim, Gambe Neviim. Entre el impresionante ejército de los invasores que él estaba viendo, sumado a la inseguridad que tenía por la muerte de su líder espiritual, el rey sufrió una tremenda crisis y se dirigió a su Dios. Pero Dios no le respondió. Sin saber para dónde disparar, comenzó a pedirle a sus ayudantes que le consigan una bruja, alguien con quien asesorarse. Se trataba de algo prohibido y él mismo había luchado durante todo su reinado para combatir ese fenómeno de adivinadores, videntes o manos santas. No sé bien cómo se dice en español. En hebreo se les dice Baalei Haov. Lo que intentaba hacer Shaul era traer el espíritu del recién fallecido Shmuel para asesorarse directamente con él. Shaul se disfrazó de una persona simple del pueblo y sus ayudantes lo llevaron a Ein Dor, del otro lado del valle, en la parte noreste de la cordillera de Givat Amoré. Allí, en lo de la vidente, Shmuel le anunció a Shaul, en boca de la misma vidente, lo que sucederá en los próximos días. Vayash Adonai lo kasher diber beyadi, vaikra Adonai et memlacha miadeja, beitna le reeja le David. Kasher lo shamata bekol Adonai velo asita Jeron efo ba'amalek al gen adavar azeh aseleja Adonai ayom azeh. Beiten Adonai gam et Israel imeja beidei aplistim umachar ata ubaneja imi. Gam et machane Israel iten Adonai beidei aplistim. Vaimaher Shaul beipol lo komato arza. ויראה מאוד מדברי שמואל. גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם, כל היום וכל הלילה. Las malas noticias que le trajo Shmuel eran como una seguidilla de espadas que le iba clavando en todo su cuerpo. Perdería el reinado, el cual pasaría a ser de David. Los invasores vencerán en la presunta batalla aquí mismo y conseguirán soberanía. Y al final, Mahar Atau Baneja y mí. O en simples palabras, tanto Shaul como sus hijos morirán y pasarán a convivir con Shmuel en el cielo, en el mundo de los muertos. Al principio, Shaul quedó desconcertado, perdió sus fuerzas incluso para levantar un pedazo de pan y comerlo. Las pésimas noticias no le dieron descanso y parecería ser que tenía una sola opción: rendirse. Pero como si fuera el mejor rey del universo, tomó una decisión muy valiente: salir a la batalla contra los invasores y morir como un héroe de pie, a pesar que ya sabía el final de la historia. ויקבצו פלישתים את כל מחניהם אפקה, וישראל חונים בעין אשר ביזרעאל. La batalla está por comenzar. Los invasores se prepararon al principio en Afek, cerca de donde estuve el viernes con el monopatín, al lado de las fuentes del agua Yarkon, donde hoy es Rosh Ha'ain. Y después comenzaron a acercarse hasta aquí, empezaron a subir hacia el norte, hasta el valle Israel. El ejército de Israel, por otro lado, bajó desde el Gilboa, donde estaba acampando, y se ubicó en Ein Asher Be'Israel, es decir, exactamente aquí. Ein Israel es una fuente de agua que proporciona agua todo el año y podría ayudar mucho a los soldados y a sus animales. Se trataba de una riqueza natural que no podían tener en el Gilboa, ya que era y es hasta hoy un lugar seco. Además, este punto es el más fácil para comenzar a subir al Gilboa. ¿Se acuerdan que les dije al principio del relato? La ubicación cercana del manantial a las laderas del Gilboa le permitiría a Shaul y a su ejército, cuando el enemigo se acerque, subir a las tierras rocosas de la cordillera y pelear allí, y no aquí en el llano. El resto de manantiales que hay por esta zona está en la zona norte de la cordillera, en montañas empinadas por las cuales es casi imposible subir. Llegó la hora de combatir. Los ejércitos ya están listos. Amigos, la batalla la reviví en otro paseo y no voy a repetirla. Los invito a ver el video. Para los fiacas les cuento que todo lo que había dicho Shmuel se cumplió y está redactado en el capítulo 31. Israel perdió la batalla, Shaul y sus hijos murieron y el reino pasó a manos de David. Y colorín colorado, este paseo se ha terminado.